Buenas, saludos a todos los que van a ver este video, que es el video continuación del tema de escatología que dimos en el curso de teología dogmática en nuestra escuela de formación de servidores de la Renovación Carismática Hispana de Atlanta. Y en este tema 3 vamos a hablar de la parusía. Y que nosotros decimos en el credo, de nuevo vendrá en gloria. Y lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, el contexto acá está un poco oscuro porque queremos que vean la filmina, ¿verdad? Lo que se está proyectando allí detrás. Entonces usted va siguiendo allí esa lectura. Y vamos entonces a la primera filmina que nos habla de la definición de los tiempos. Lo primero es que hay que definir lo que es parusía. Significa la segunda venida de Cristo, que vendrá de nuevo en gloria. Y a eso nos referimos cuando hablamos de parusía. Pero la parusía tiene un momento de inicio que tenemos que aclarar. Y es lo que llamamos los primeros tiempos, en el cual desde el Génesis hasta Juan el Bautista hubo un protoevangelio, un anuncio de que iba a venir un Salvador, ¿verdad? En Génesis 3:15 nos habla de esto, de que iba a venir un Salvador que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y entonces allí podríamos decir que ese es el primer tiempo, en tiempo de preparación para la primera venida del Salvador, que nosotros celebramos en Navidad, esta primera venida. Después, San Pablo nos habla en los Gálatas 4:4, en la carta a los Gálatas 4:4 nos habla de la plenitud de los tiempos. Él dijo, llegada a la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, ¿llegó quién? El Mesías. Es decir, que esto de la plenitud de los tiempos es el momento en que Jesús se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, y todo el tiempo que él vivió, desde la encarnación hasta la ascensión a los cielos. Allí podríamos definir, según lo que nos dice San Pablo en Gálatas 4:4, como la plenitud de los tiempos. Y desde ahí, desde la ascensión de Jesús hasta el anuncio del Evangelio a todas las naciones, que nos habla Marcos 13:10, Jesús enviando a sus discípulos, que ahora serán apóstoles, para que lleven el Evangelio, la buena noticia, a todas las razas del mundo. Entonces, desde ese momento se inicia lo que llamamos el fin de los tiempos. Y así es que se va a definir. Y entonces, este fin de los tiempos va a concluir con la parusía, que es el Cristo que viene, ¿verdad? En gloria, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que desde el anticristo hasta el fin del mundo estaría la parusía, desde el anticristo hasta el fin del mundo. Entonces, la parusía es la segunda venida de Cristo. Y vamos a dividirla en varios eventos, esta parusía, para que podamos entender en qué momento podríamos estar, ¿verdad? En ese trayecto desde la ascensión hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, San Pablo dice en segunda de Tesalonicense 2:3 de que iba a haber un tiempo en que se iba a perder la fe, que iba a haber desertores de la iglesia, que iba a haber la pérdida de valores morales del Evangelio. Y esa lectura que está en 2 de Tesalonicenses 2:3, San Pablo nos habla claramente de esa apostasía. Y vamos a compartirla para que ustedes puedan entender a qué se refiere San Pablo cuando nos habla allí en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nos habla así, dice lo siguiente: ¿no recuerdan que se lo dije cuando estaba con ustedes? Dice aquí, ¿verdad?
Entonces, es el versículo 5. Del 3 dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. O sea, aquí nos está hablando del anticristo. Entonces, la apostasía comienza con la pérdida de la fe, ¿verdad? Y dice aquí que al final se va a aparecer el adversario de la religión, el instrumento de perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. ¿Ese quién es? El anticristo. Entonces, la apostasía terminará con una gran apostasía. Si se pierde la fe, primero se ataca, el demonio ataca a la iglesia, ataca a los creyentes para que pierdan la fe, y el que se mantenga firme hasta el fin en la fe, entonces vendrá el anticristo para perseguirlo. Y ese es la gran apostasía que nos habla aquí en el segundo párrafo acá de esta filmina, que dice, gran apostasía, anticristo, el advenimiento del ídolo del opresor. Marcos 13:14, que viene a arrastrar a muchos a creer en él, a perseguir a los que no le crean, ¿verdad? Que esa sería la gran apostasía. Y después de esa gran apostasía, desaparecerá el anticristo. Y entonces, por el soplo, dice en Isaías 11:4, que el soplo del Señor hará desaparecer al malvado. Entonces, una vez desaparezca el malvado y se haga lo que llamamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva, un mundo en que habitará la justicia, segunda de Pedro 3:16. Va a ser una transformación de la creación, en lo cual va a venir el reino de Jesucristo en la tierra, a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que hace que Jesús esté en nuestros corazones en este momento, pero después va a permitir que lo podamos ver en cualquier momento, como cuando Adán se paseaba, dice, y Eva se paseaban en la brisa de la tarde y podían tener al Señor allí en cualquier momento y verlo, ¿verdad? Que estará, como dicen muchas lecturas, allí presente a donde quiera, que no hará falta el conocimiento de Dios porque todos lo tendríamos, no haría falta, mejor dicho, que nadie nos presente a Dios, porque todos tendríamos el conocimiento de Dios. Entonces viene después el siguiente evento, que es la resurrección de los muertos y el juicio final. Venid a mí los benditos de mi Padre, rapto, ¿verdad? Y a los malditos id al fuego. Mateo 25:31. Y primera de Tesalonicenses 4:16, que dice, Jesús se llevará a los que perseveren hasta el fin, a su iglesia, se llevará a los que son los santos de la tierra. Entonces después, aquí termina esta parte de la parusía con la destrucción de todo lo creado. Segunda de Pedro 3:10, que desaparecerá todo. Y Apocalipsis 20:11. Entonces todos estos eventos vamos a tomarlo en cuenta a la hora de nosotros hablar de este tema de la parusía. Vamos ahora a entender lo que nos dice el numeral 668 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que la ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Es decir, que Cristo, a través de su ascensión a los cielos, lleva su humanidad al cielo, ¿verdad? Y la autoridad de Dios está allí en el cielo representada. Estamos nosotros representados en esa autoridad y ese poder de Dios en la humanidad de Cristo. Y dice ese mismo numeral, Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación
encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Jesús es el Señor y Él dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por eso Él envió a los discípulos a predicar a todos los rincones de este mundo con el mismo poder. ¿Para qué? Para que todo el mundo crea al ver el poder que el Señor manifiesta a través de estos discípulos o apóstoles. Entonces, Jesús está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, por encima de todos los ángeles. Todo será sometido bajo sus pies. Él sometió, el Señor, el Padre, bajo sus pies todas las cosas, pero falta algo por someter, que es todos los corazones nuestros, el mundo creado y también la muerte, que será el último enemigo. Y entonces es algo que va a pasar hasta el final. Vamos a ver, dice el numeral 669, el catecismo, que la iglesia es germen del reino en la tierra. Y como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. Es decir, que el reino de Jesús empezó cuando Él llegó y estableció la iglesia. A través de la iglesia está ese reino corriendo, creciendo, siendo santificado. Entonces, sigue diciendo este numeral que la redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. Es decir, que la redención está llegando a toda la humanidad. Y dice, la iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Ese reino ya comenzó en un germen que es a través de la iglesia, es decir, está en semilla y esa semilla va a ir creciendo este reino a través de ella. Y entonces dice en el numeral 670 que el final de la historia ha llegado ya a nosotros, por eso se habla del fin de los tiempos. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La renovación del mundo, como nos dice a nosotros bien claro en Romanos 8:28, ¿verdad? Por ahí nos va diciendo que el universo espera, ¿verdad? Esa redención. En Romanos 8 nos habla. Y entonces esa redención dice, ya está decidida de manera irrevocable, va a suceder. Opóngase quien se oponga, pero está ya por anticipado en este mundo. ¿A través de quiénes? A través de lo que conformamos la iglesia de Jesucristo. Y dice, y esperando que todo le sea sometido, dice el numeral 671 del Catecismo, dice, el reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Decimos que Cristo vendrá con gran poder y gloria, pero ese poder y esa gloria, Él va a establecerlo en esta tierra antes de su segunda venida, porque Él viene ya a buscar la cosecha. Es decir, la cosecha tiene la hoz, tiene el bieldo ya listo para arrancar el trigo y separarlo de la cizaña. Eso va a ser al final. Dice, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mundo o del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Cristo venció los poderes del mal, pero ellos siguen todavía allí tratando de ganar adeptos, tratando de ganar almas para que quitarle esas almas al Señor, que ya le pertenecen porque Él se las ganó en la cruz. Pero como todo depende de tu decisión y de mi decisión, depende de nuestra voluntad. Por eso el enemigo sigue luchando para nublarnos la vista, la visión, el deseo de ser parte de este reino. Y dice, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Es decir, en la iglesia vamos a encontrar
la parte humana, ¿verdad? Que es la imagen de este mundo que pasa. Es decir, los errores que cometemos los seres humanos están aquí en la iglesia, pero está también la semilla del mundo nuevo que Jesús quiere establecer. Y cuando haya esos cielos nuevos y tierra nueva, ya la iglesia será sin mancha ni arruga. Ya no habrá ninguno de esos defectos que vemos hoy en la iglesia que Jesús fundó, porque es santa, ¿verdad? Es divina, pero también es humana. Así es. Entonces, es el tiempo del espíritu del testimonio. Es decir, que en Pentecostés se inauguró el tiempo del Espíritu Santo y es el tiempo en que cada uno de nosotros tiene que acogerse a este llamado de Jesús y dar testimonio de que el reino ya está en nosotros. Y dice el numeral 672, Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, de amor y de la paz. Es decir, que ese reino mesiánico lo esperan todavía los judíos, pero los profetas lo anunciaron mucho antes, hace muchos siglos. Y entonces en ese reino dice que debe haber justicia, amor y paz, ¿verdad? Que no todo este tira y jala que tenemos nosotros hoy en el mundo, ¿verdad? Todo este mal que sigue agobiando a la humanidad. Dice, el tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del espíritu del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la dificultad y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. O sea, estamos en esos combates, ¿verdad? Que al final se van a intensificar en los últimos días. Estamos en el tiempo de espera y de vigilia. Por eso la iglesia, cuando llega el tiempo de Adviento, nos habla de esa espera, de esa vigilia, que la vivimos no solo en ese tiempo de Adviento, debemos vivirla todos los días del año, porque es el tiempo en que nos estamos preparando para ir hasta el Señor o preparándonos para que el Señor venga a esta tierra. Bien, entonces el glorioso advenimiento de Cristo nos habla el numeral 673, que dice que desde la ascensión hasta el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Nosotros no vamos a ver el día y la hora, ¿de acuerdo? No vamos a ver en qué momento Jesús va a venir en gloria, pero sí podemos ver el signo de los tiempos. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Deben ser capaces de ver el signo de los tiempos. Cuando viene la primavera o cuando va a llover, dijo él, ustedes saben, así deben saber el signo de los tiempos. Y debemos saber en qué periodo de la historia estamos, ¿verdad? Que es el periodo de la apostasía. Y entonces lo que viene es lo siguiente que dijimos allí, que es el siguiente evento, la gran apostasía. Entonces nosotros eso sí podemos saberlo y podemos saber qué secuencia va, hacia qué sigue después, pues la palabra de Dios nos ha hablado bastante claro sobre estas circunstancias y estos eventos y en qué secuencia deben venir. Entonces, este advenimiento escatológico significa lo que viene hasta el fin, se puede cumplir en cualquier momento. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que la ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. O sea, Dios es que sabe, el Padre sabe qué momento se debe producir, porque Él conoce lo que va sacando de este mundo. Cuando saque los santos que Él quiere tener, el número de los que como ustedes deben, dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El número de como ustedes deben llegar aquí al cielo, ¿verdad? Cuando se complete ese número, Dios dirá que será el momento final. El Señor nos invita en su palabra a discernir los signos de los tiempos y está en Mateo 16, 2 al 3, Mateo 24 del 32 al 33 y Marcos 13, 19. Ahí nos habla el Señor de que tenemos que distinguir el signo de los tiempos. Así es que no nos aferremos solo a aquello de que no nos toca conocer el tiempo, el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. No nos toca el día y la hora, no nos toca, pero sí podemos discernir el signo de los tiempos. Muy bien, el reconocimiento del Mesías por todo Israel es un signo.
que se espera. Dice el numeral 674, que la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. Quiero decirle que los testimonios de judíos que se van convirtiendo a Jesucristo, que ya reconocen a Jesús como el Mesías, es una cosa increíble cómo está creciendo ese número en este momento, en la actualidad. Y ellos se hacen llamar judíos mesiánicos. Y esto está creciendo grandemente, a pesar de las trabas enormes que ponen los que son seguidores del judaísmo, porque ponen trabas, hasta desheredan sus hijos, le quitan todo, y entonces los ponen como si no hubiesen existido. Es decir, que esas trabas son como para que no dé el paso ninguna persona hacia allá, reconocimiento del Mesías, y algunos hasta mueren reconociendo el Mesías ya cuando están en el lecho de su muerte. Pero esto se está dando. Es decir, que este es uno de los primeros signos de los tiempos que tenemos que ver, además del signo de la apostasía. San Pedro dijo a los judíos de Jerusalén que Jesús sería retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. Es decir, que Él va a venir cuando este mundo sea restaurado. Va a venir, va a estar con nosotros. Y dice de que Dios habló de esto a través por boca de los profetas. Eso está en Hechos 3:19 hasta el 21. San Pedro habla de esta restauración universal. Y ese tiempo va a venir. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. San Pedro dice que los judíos, en cierto sentido, fueron como castigados por no creer en el Mesías, y ellos no entrarán a este reconocimiento del Mesías hasta que no entre el último de los gentiles, dice. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo, que no somos judíos. Somos los gentiles, que cuando se predique el Evangelio a todos los rincones y todo el mundo tenga la oportunidad de reconocer el Mesías, de conocer a Jesús, de entregarse a Él, entonces cada cual escoge de acuerdo, pero que tenga la oportunidad de oír de que Jesús es el Mesías, y entonces después entrarán los judíos. Y quiero decirles que hay una cantidad también de musulmanes, una cantidad de gente hinduista, una cantidad de gente que nunca han creído en Dios, que son ateos, etcétera, que están entrando en este conocimiento de Jesucristo, que están reconociendo a Jesús como el Mesías. Entonces dice que ahí llegará la plenitud de Cristo y después llegará el pueblo judío. Y entonces eso se está dando. En ese momento dice que Dios será todo en nosotros. Será el momento en que Jesús llegue en gloria. Y dice, la última prueba de la iglesia, 675. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad. De este misterio de la iniquidad nos habla a nosotros el libro de Daniel. Y Jesús lo menciona, que va a llegar ese misterio de iniquidad. Dice, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Aquí el catecismo está reconociendo de que esa apostasía está aquí ya y que va a ser más fuerte como la última prueba de la iglesia cuando llegue el misterio de iniquidad, es decir, la solución aparente a los problemas mediante el precio de ¿qué? De dejar la fe, ¿verdad? Apostasía de la verdad. Cuando nos cambien a nosotros nuestra fe por un plato de lentejas, entonces estamos nosotros viviendo la gran apostasía, la última prueba de la iglesia. Y esto dice que va a venir como una impostura religiosa suprema, la del anticristo, nos dice bien claro aquí el catecismo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en la que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.
Es decir, que el anticristo va a venir como un pseudo mesías. Va a engañar a los judíos, va a engañar a los musulmanes que esperan un mesías todavía, que esperan ese profeta, los musulmanes, que va a venir. Y los judíos esperan ese mesías. Por eso el anticristo se va a presentar como ese mesías que esperan los judíos y los musulmanes primero, que después tratará de engañar inclusive a los elegidos, dice Jesús. ¿A quiénes son? A los cristianos, a los que ya fuimos bautizados en Cristo. Seríamos engañados si nos dejamos, ¿verdad? Por eso hay que estar preparados para que esto no ocurra en nosotros, para que no nos ceguen a nosotros por esta gran fuerza con que va a venir el anticristo, que Jesús dice que será capaz de bajar hasta las estrellas del cielo. Si puede hacer todos estos milagros y dar signos fuertes, hay mucha gente que puede caer porque al final le creerán que es el Mesías, que es el Cristo, y nos va a engañar a todos diciendo que el que estuvo antes fue el impostor y se va a colocar en el lugar de Dios y su Mesías. Entonces esto tenemos que estar preparados desde ahora porque es algo bien fuerte, no va a ser algo tan fácil. Y si estamos nosotros imbuidos ya en la tecnología y engañados por cualquier líder que aparezca por ahí, sea de la música, del deporte o de la política o de la religión, cualquier líder, nosotros entonces es como si estuviésemos preparados para creerle al anticristo cuando venga. Por eso tenemos que tener un don de discernimiento tremendo, pedírselo al Espíritu Santo para que no nos engañen. Y dice la Pascua de la Iglesia. ¿Pascua qué significa el paso? Jesús murió en la cruz en la Pascua. Entonces, cuando habla de la Pascua de la Iglesia, significa el momento en que la Iglesia parecerá que ya fue vencida. Tenemos que esperar esto, porque nos lo dice Jesús mismo. Si al palo verde le dieron leñazos, ¿verdad? ¿Qué no harán con el palo seco? Es decir, que nosotros debemos esperar esto. Y dice aquí, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. La iglesia tiene que sufrir esta persecución. Dice, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Es decir, ahí viene un momento de persecución de la iglesia, en que parecerá, no que la iglesia está triunfando como un proceso creciente, ¿verdad? Como que el reino va creciendo y que es un triunfo histórico de la iglesia. No, va a venir, dice, como una iglesia que va a parecer derrotada, ¿verdad? Y entonces dice que en ese momento Dios va a intervenir y entonces Dios va a ganar la victoria sobre ese último desencadenamiento del mal, y él hará descender desde el cielo a su esposa, que es la nueva Jerusalén, que es la que va a vivir el mundo después de una sacudida cósmica, es decir, una transformación enorme de todo lo creado. Y entonces esto dice que parecerá como un juicio final, porque allí los que sean fieles al Señor quedarán siendo parte de esta nueva Jerusalén, y los que no, entonces serán desterrados de la tierra. Y eso está en cantidad de lecturas de la Biblia, le vamos a mostrar más adelante. Aquí están las citas bíblicas sobre la apostasía y el anticristo. Daniel 12:11 dice, desde que supriman el sacrificio cotidiano y coloquen al invasor. O sea, Daniel nos está hablando de que el sacrificio, que es la misa, va a ser suprimido. Y cuando hagan esa supresión, entonces estará el ídolo del invasor, el misterio de iniquidad de que habla la palabra de Dios. Y eso es algo que es parte de esta gran apostasía. Mateo capítulo 24, del 15 al 26. Jesús habla de cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable.
Allí dice Jesús, ese será el momento en que se está ya trabajando fuertemente, preparando esa parusía, esa segunda venida de Cristo. Marcos 13:14 dice, cuando vean al ídolo abominable instalado donde no debe. Es decir, el anticristo, el ídolo abominable instalado donde no debe, instalado en el templo de Dios. Lucas 21:8, cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre. Esto es parte de la apostasía. Mucha gente diciendo que son Cristo. Y el anticristo va a decirlo también. Entonces, cuando oigamos esto, muchos engañar diciendo que vienen en nombre de Jesús. Y no vienen, sino son estafadores, engañadores, que lo que quieren es sacar a las ovejas del redil. Y Jesús nos dice, cuidado, no se dejen engañar, ¿verdad? Porque eso ya está pasando. Estamos en ese tiempo de apostasía fuerte. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, dice, primero tiene que producirse la apostasía y manifestarse el sin ley. Ya leímos esa parte, ¿verdad? Es decir, que el sin ley, que es el anticristo, se tiene que producir primero como parte de esa apostasía. Primera de Timoteo 4, 1 hasta el 2, dice, algunos renegarán de la fe y se entregarán a doctrinas demoníacas. Eso está pasando. Hay gente metida en satanismo y cosas por el estilo. O en religiones que se inventaron seres humanos que en el fondo son doctrinas demoníacas porque fueron dictadas por el demonio directamente. Y dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Hay que leer esta parte de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, porque es que es increíble la cantidad de cosas que aquí nos dice sobre este tiempo de el anticristo, ¿verdad? O el tiempo de la apostasía, donde nos está a nosotros aclarando grandemente el problema de que de todas las personas que viven entregadas al mal, que viven entregadas a todo lo que es el consumo, todo esto, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice aquí en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a buscarle aquí. Aquí está. Dice así, hace saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero. Dice aquí, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño, ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Apariencia de piedad. Es decir, gente que se hace allí con el moco para abajo, las manitas entrejuntas, haciendo creer que son personas muy entregadas a Dios y no lo son. Apariencia de piedad. Y dice todas estas cosas de orgullosos, renegados, sinvergüenzas, amigos del placer y de todo esto es como definiendo a la gente que vive hoy en día, ¿verdad? Lo que se está viendo en los medios de comunicación, de los artistas, de los que salen allí, los famosos, están siempre promoviendo este estilo de vida que está diciendo aquí, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, que serán la forma de vivir de la gente en ese tiempo, en los tiempos finales, en el fin de los tiempos. Y nos está hablando acá. Segunda de Pedro 3:3 dice, al final de los tiempos vendrán o habrá hombres cínicos y burlones, entregados a sus apetitos. Otra vez nos está diciendo en esta segunda de Pedro 3:3 que eso es algo que estamos viendo actualmente. Primera de Juan 2:18-19, ya han venido muchos anticristos. Esto es importante analizar aquí lo que nos dice Primera de Juan 2:18, porque basado en esto mucha gente dice que no va a haber un anticristo, que anticristo es todo el que ha dejado la fe, el que se ha ido de la iglesia.
En realidad, esa definición que da Primera de Juan se refiere precisamente a los que son contrarios a la iglesia, que son, como decir, si vamos a definir el término anticristo, significa anti en contra Cristo, ¿verdad? Los que están en contra de Cristo. ¿Quiénes son esos? Los que se alejan de la fe, los que hablan mal de los que pregonan a Cristo, de los predicadores, etcétera. Los sacerdotes y todos son anticristos. Pero esos son los anticristos en sentido genérico. Pero va a haber un anticristo, y ya vimos que está anunciado en la palabra de Dios. Primera de Juan 4, del 1 al 6, dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús procede del anticristo. Es decir, que hay espíritus que no confiesan a Jesús, y hay hasta por allí grupos que se han creado que se hacen pasar por religiones y en realidad no confiesan a Jesús, no quieren aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y esto son realmente de un espíritu del anticristo, que hablan así. Vamos entonces a entrar al segundo evento que va marcando nuestra ida hacia el momento de la parusía, y es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. El Catecismo de la Iglesia Católica nos coloca en el numeral 1042. Esto que dice aquí, dice, al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud después del juicio final. Los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Es decir, que el fin de los tiempos, que nos menciona acá, el reino de Dios llegará a su plenitud. Es decir, que el fin de los tiempos terminará cuando el reino de Dios llegue a la plenitud. Y después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificado en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Entonces aquí nos habla a nosotros de un juicio, que es el juicio final. ¿Por qué? Porque para esas personas que lleguen a la Nueva Jerusalén será el momento de su juicio. Después ellos no tendrán más juicio porque ya lo tuvieron y serán llevados de esta tierra porque ya vivieron a plenitud la fe en Jesucristo. Pero después tocará el momento de resucitar los muertos y que ellos reciban también su juicio final. Pero dice que antes Jesucristo nos va a glorificar a nosotros en cuerpo y alma. Es decir, vamos a ser transformados, ¿verdad? Y entonces el mismo universo será renovado también. Y esa iglesia va a llegar a su perfección y llegará la gloria del cielo aquí a la tierra. Por eso lo decimos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo estamos pidiendo todos los días. Pues eso viene. El Señor llegará a hacer una restauración universal. Dios es un Dios de victoria, no un Dios de fracaso. Y Él, en el momento en que el demonio tentó a los primeros padres y hizo el demonio que la tierra le perteneciera a Él, desde ese momento Dios hizo un plan, el protoevangelio, de que iba a haber quien le aplastara la cabeza, y ese es Jesucristo, y su madre que también le dijo que sí a Dios y que no al demonio, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús triunfante es la iglesia triunfante también. Y dice, cuando la humanidad y el universo entero, que está unido, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, el universo va a alcanzar su meta. Y entonces todo quedará perfectamente renovado en Cristo. Esa renovación viene, es lo que nos habla este numeral y que nos habla la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice acá bueno, veo que se puede ampliar un poco, a ver si esto nos ayuda a que puedan leer mejor. Bueno, cada uno que amplíe en su casa, ¿verdad? Porque no se puede ampliar más de ahí y no se ve bien en la pantalla. Dice, cielos nuevos y tierra nueva. El numeral 1043. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa
que transformará la humanidad y el mundo. Esto es lo que nos dice 2 de Pedro 3:13. Cielo nuevo y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Y dice, esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. A Cristo por cabeza, porque Él es cabeza de la iglesia, pero es que todo lo que hay en la tierra y en los cielos tenga a Cristo por cabeza. En los cielos sí lo es, pero en la tierra todavía no. Solo en la iglesia, que Cristo es cabeza de la iglesia. Aunque todavía en la iglesia vemos personas, o pueden haber personas que no tengan a Cristo por cabeza, que actúen como si actuaran para sus propios intereses. Entonces así no, la iglesia tiene que entregarse sin mancha ni arruga. Dice en el numeral 10:44. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá a su morada entre los hombres, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis 21:4. Así nos dice claramente Apocalipsis 21:4, que Él viene a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, que no habrá llanto, que no habrá gritos, que no habrá fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Para esto hay que leerse muy bien lo que nos dice a nosotros en Isaías 65, que muy claramente nos expresa este mundo nuevo, este cielo nuevo y tierra nueva que el Señor quiere crear, ¿verdad? Es el universo nuevo, la Jerusalén celestial que baja desde el cielo y que hace su morada entre los hombres. Jesús como Rey nuestro. Entonces va a haber una comunidad de rescatados, es decir, pocos que quizás el Señor rescate, porque dijeron que sí hasta el final y vencieron, ¿verdad? Y dice en numeral 10:45, para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación, y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Todas las iglesias estarán unidas, las iglesias cristianas. Ya no habrá esta división que hay, la unidad, dice, de todo el género humano, que vamos a tener a Cristo aquí entre nosotros. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados. Y ahí no dice que es católico, que es de esta, de la otra. Si estamos unidos a Cristo, vamos a ser parte de esa comunidad de rescatados. Qué lástima que nuestros hermanos separados dicen que solo ellos. ¿Cómo es eso? Pues Cristo es un Dios para todos, es decir, todos los que creen en Él, todos los que nos acojamos a su palabra, vamos a ser de esa comunidad de los rescatados. Y vamos a ir a formar parte de la ciudad santa de Dios, a ser parte de la esposa del Cordero, de una iglesia rescatada, un pequeño rebaño, quizás, pero grande en el corazón, porque tendrán el corazón llenos de Dios, de Jesucristo. Dice, ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres, porque el ser humano va a ser transformado antes de entrar en esa nueva Jerusalén. Va a ser transformada la carne, va a ser encadenado el enemigo y el mundo va a ser transformado. Es decir, que los tres enemigos del alma van a desaparecer, que son la carne, el demonio y el mundo. Esos tres enemigos estarán fuera de la circulación, de la ecuación, y entonces, por tanto, el resultado, ¿cuál va a ser? La visión beatífica de Dios, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos. Vamos a tener una manifestación de Dios todos los días, a cada momento. Será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. La palabra de Dios dice, abrirán la boca y antes de que terminen de orar tendrán ya la respuesta de Dios. Dios estará presente como un sol que ilumina. No hará falta sol porque Dios estará iluminando a toda la humanidad. Es decir, que esa hermosura va a ser la manifestación inagotable de Dios a los elegidos y la fuente de inmensa felicidad, de paz y de comunión mutua. Nosotros cuánto luchamos por la paz, cuánto luchamos para querer ver el mundo arreglado de tantos males. Pues al final, ¿sabe quién lo va a arreglar? Dios mismo. Él nos dice que no luchemos, tenemos que luchar
porque esa es la parte nuestra para acercar el reino, pero Él va a triunfar por encima de los enemigos por poderosos que sean. Bien, entonces viene la purificación de la creación. Numeral 1047 dice, así pues el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Romanos 8:18. Entonces, el universo que vemos nosotros está destinado a ser transformado. Entonces el mundo va a ser restaurado a su estado primitivo. ¿Cuál fue el estado primitivo? La creación de Dios, el paraíso. Y ese paraíso se dañó por el pecado original. Dios no es un Dios de fracaso. Él va a volver a poner la creación en el estado primitivo, o sea, como estaba al inicio, en el cual teníamos nosotros la gracia original, la justicia original, para que pudiésemos subir al cielo hechos santos, ¿verdad? Hay una santidad original que íbamos a nacer, todos nacíamos en el tiempo de Adán y Eva, o sea, Adán y Eva nacieron inmaculados. Fueron creados inmaculados, pero pecaron. Entonces volveríamos otra vez a una inmaculada concepción, es decir, a ser concebidos sin mancha original, como nuestra Madre María. Y entonces vamos a participar con eso en la glorificación de Jesús resucitado. Jesús fue transfigurado un poquito antes de su pasión. Y nosotros vamos a pasar la pasión como iglesia y vamos a ser transfigurados después. Entonces en esa transfiguración vamos a vivir ese mundo restaurado a su estado primitivo. Numeral 1048 dice, ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. La iglesia nos dice aquí en el catecismo, no podemos decir el día y la hora porque lo ignoramos. Jesús mismo dijo que solo el Padre sabría, ¿verdad? Jesús estaba en esta tierra y como humano no tenía esa revelación o no quería compartirla porque le corresponde al Padre dar esa noticia, enviar a los ángeles con las trompetas a decir ya llegó el momento. A eso le corresponde al Padre. Entonces, ciertamente, dice el catecismo, la figura de este mundo deformada por el pecado pasa. Esto va a pasar. Por fuerte que sea y por difícil que usted vea la cosa, esto va a pasar. Entonces, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia. Dios lo tiene preparado y lo que Dios tiene preparado se va a dar como sea, por encima de quien sea. Dios tiene la última palabra. Esa va a ser la purificación de la creación. Aquí hay citas que tienen que ver con la purificación de la creación y la voy a ampliar para ver si así de esta manera alguno puede verla porque están bien pequeñitas. Entonces aquí está la primera cita que dice Isaías 11:4, el soplo de sus labios matará al opresor. Así que el anticristo tendrá un fin y solo con el soplo de los labios del Maestro, de Jesucristo. ¿Y cuál es ese soplo de los labios del Maestro? El Espíritu Santo va a destruir el anticristo. No hará falta que haya una legión de católicos, de cristianos que salgan armados allí a combatir el anticristo. ¿Por qué? Porque el soplo de los labios de nuestro Señor matará al opresor. Él sabrá cómo lo va a hacer. Pero por fuerte que sea el anticristo, por poderoso que sea, siempre tendrá quien lo venza, que es Cristo mismo. Cristo venció al demonio. El diablo lo venció en la cruz, pues al anticristo lo va a vencer, quién sabe dónde o cómo lo va a vencer, pero con el soplo de sus labios matará al opresor. Dice Isaías 2:9, habla del día de la humillación. El día de la humillación. Se va a ver ese día de transformación, de humillación del anticristo y de humillación de todos los malos que se le van a asociar. Isaías 66:16 dice, Dios nos va a juzgar por el fuego. Ese fuego, ¿verdad?, que va a venir a la tierra para transformar todo. Ese va a ser el juicio, ¿verdad?, en que el fuego destruirá a todos los malos y los sacará de la tierra.
Dice Jeremías 4:23, miré a la tierra, pero estaba vacía y llena de confusión. Ese es el día del juicio del Señor, el día del Señor. Ezequiel 38:20, ante mí temblarán todos los seres de la tierra. Amós 5:18, el día de Yahvé será de tinieblas y no de luz. La gente habla de 3 días de tinieblas, pero la palabra de Dios nos habla aquí de que será un día de tinieblas y no de luz, ¿verdad? Y eso está, ¿dónde? En Amós 5:18. Aquí lo coloco más arriba para que lo puedan ver. Bueno, hasta ahí volvió para atrás. Entonces dice Amós 8:9, dice la tierra temblará. Perdón. La tierra temblará. Y dice Sofonías 1:14, el día de la ira de Dios. Así que ese día vendrá, el día de la ira de Dios. Y dice Zacarías 13:7, 2/3 serán exterminados. Y dice Salmo 97, del 3 al 6, va avanzando un fuego delante de él. Muy bien. Y Mateo 13:30, déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Así que esa hora de la cosecha va a venir. El Señor viene ¿a qué? A sacar a los malos, a sacar la hierba mala y a, en este momento, dejar aquí en la tierra a todos los que le sirvieron. Bien, vamos a pasar a la filmina siguiente. Entonces, hay otra cita sobre la nueva creación. Y a Isaías 65:17, que le mencioné antes, dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Salmo 72, el Rey de la Paz que traerá la justicia. Salmo 85:10, habitará su gloria en nuestra tierra. Mateo 18, perdón. Vamos a ver en qué filmina estamos. Pues aquí no hay otra cosa. Bien. Vamos a ver, estamos en la segunda filmina. Aquí se nos fue un poco detrás. Y estamos en las citas del cielo nuevo y tierra nueva. Aquí estamos, otra vez, la segunda. Entonces dice Mateo 19:28, el día de la renovación nos habla. Mateo 22:1-14, los invitados a la boda. Hechos 1:6, es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel, cuando los discípulos le preguntan a Jesús que si ese era el momento. Pero se está hablando de restablecimiento del reino de Israel. Romanos 8:18, el reino espera su redención. Segunda de Pedro 3:13, cielo nuevo y tierra nuevo, mundo donde reinará la justicia. Y Apocalipsis 20, del 1 al 7, los 1000 años de paz. Y Apocalipsis 21, del 1 al 27, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que todo esto está en la palabra de Dios, solo que agarremos cada una de estas citas y leamos para que eso nos quede bien profundo en el corazón y sepamos que Dios es un Dios de victoria. Hay otras más citas aquí sobre la creación, la dejo un momentito ahí. Hay varias de Isaías, 2:1, 4:2, 11:6, 25:6, 30:23 y 32:15, también 35:1 y el 61 hasta 10. Isaías 66:10 hasta el 14 y Isaías 66:18 al 22. Todas nos hablan sobre la nueva creación. Después está Jeremías 3:14, que habla de la promesa de la nueva Jerusalén. Y Jeremías 23:3, reuniré el resto de mis ovejas. Y Jeremías 31:10, reuniré a Israel. Isaías 34:11, cuidaré a mis ovejas. Ezequiel 34:11. Y Ezequiel 36:22, les daré un corazón de carne. Esta lectura me encanta a mí, esta de le daré un corazón de carne. Muy especial para los retiros. Y Ezequiel 47:1 hasta el 2, el torrente que sale del templo. Joel 3:1, derramaré mi espíritu. Esta lectura que usamos mucho en la renovación carismática, derramaré de mi espíritu, se refieren al fin de los tiempos. Sobre esa nueva creación, el Espíritu Santo ha venido a la iglesia para prepararnos para estos tiempos. Para eso ha sido esta
nueva efusión del Espíritu Santo, este nuevo moverse, este despertar, este avivamiento que ha habido en la iglesia, entre los cristianos de muchas iglesias también. Este avivamiento viene precisamente a prepararnos a esa nueva creación, a ese cielo nuevo y tierra nueva. Sofonías 3:11, Dios en medio de los humildes. Zacarías 2:14, llamado a los hijos de Sión. Y Zacarías 14:6, no habrá más frío ni hielo. También tenemos en los Proverbios 2:21, los buenos habitarán en la tierra. Es decir, que el cielo nuevo y tierra nueva será para las personas que vivan el conocimiento de Dios. Tobías 14:6, todos los que hacen el mal y practican la injusticia desaparecerán de la tierra. Por eso decía yo esto antes, de que el tiempo que viene, la nueva creación, la nueva Jerusalén, es un tiempo que el juicio que se va a establecer es sacar los malos de la tierra y dejar a las personas fieles a Dios en este mundo, transformados, sin enemigo y el mundo renovado. Bien, nosotros decimos también en el credo, creo en la resurrección de la carne. El numeral 989 del Catecismo dice que creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Es decir, nosotros creemos que el último día Jesús va a resucitar a los que han muerto, ¿verdad? Y entonces dice aquí que esas personas después vivirán para siempre con Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces dice en el numeral 990, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Es decir, que va a haber resurrección de los muertos, creemos en eso. No importa si están hechos cenizas, no importa si están en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Nosotros debemos creer que Dios tiene el poder de recoger la ceniza donde estén y juntarla y formar de nuevo al ser humano que Él creó con su poder. Entonces esa resurrección va a venir. Y dice, resucitaremos como Él, con Él y por Él. Numeral 992. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, todo entero, alma y cuerpo. ¿Sí? El hombre es alma y cuerpo y Dios pone su espíritu en nosotros, pero esa creación va a ser restaurada, transformada, para participar de la gloria de Dios, los dos. Ahora el alma, después el cuerpo junto con el alma. Dice el numeral 993, la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27, Dios es un Dios de vivos, para Él todos viven, el alma sigue viva, a pesar de que el cuerpo está en la tierra, descomponiéndose, ¿verdad? Y el alma sigue viva, y esa alma entra al juicio particular y después entra a la presencia de Dios, sea si vivió bien, acorde a la fe en Dios, entra a la presencia de Dios o pasando por una purificación antes de entrar en esa presencia. Pero el alma recibe la retribución inmediata en la cual llega al cielo, o la pena inmediata, que sería ir a las almas de los que no vivieron en Dios y van al infierno. En el numeral 994 dice, Jesús vincula la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Es el mismo Jesús que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Él lo dijo. Juan 6 dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese vive ya de vida eterna. También dice, yo lo resucitaré el último día.
es decir, garantía de participar en esa resurrección, es recibirlo a Él ahora en el corazón para que Él nos reciba después en su reino. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? Numeral 997. Resucitar. En la muerte hay una separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿y quién va a resucitar? Todos los que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Juan 5:29. También está en Daniel capítulo 12, habla de esto, de que resucitarán para la vida y otros para la condenación eterna. Entonces, ¿va a haber resurrección de los cuerpos? Sí va a haber. Y entonces, ¿esto quién lo va a hacer? Jesucristo. Él lo prometió y va a suceder. ¿Y cómo resucitaremos? Todos resucitaremos con nuestro propio cuerpo que tenemos ahora, pero este cuerpo será transfigurado en el cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. San Pablo dice, enterramos una semilla, pero sacamos un árbol, ¿verdad? Y que da fruto. Asimismo el cuerpo se enterró carne y va a salir un cuerpo transfigurado, un cuerpo que ha sido transformado por Jesús y hecho a su imagen y semejanza en este caso, ¿verdad? ¿Y cuándo será esto? En el último día, al fin del mundo. El numeral 1044, o sea, 1004, sí, 1004, 1004 se dice, esperando este día el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia de respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno. Es decir, por eso nosotros debemos respetar el cuerpo de la persona, aunque sea que no tenga ya su alma, que haya muerto, porque ese cuerpo, ahí estuvo el Espíritu Santo y se le da una reverencia, un trato especial al cuerpo de la persona que se ha ido de este mundo, porque ese cuerpo le pertenece a Dios, Dios lo creó, le pertenece a Él y Él lo va a resucitar el último día. Muy bien, entonces hay citas sobre la resurrección de los muertos, sí, segunda de Macabeos 7:14, que dice, felices los que mueren a mano de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él. Y segunda de Macabeos 12:43, la parte B, dice, era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Y Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Ya mencioné esta cita antes. Entonces, hay otras citas en el Nuevo Testamento sobre esto. Dice Marcos 12:25, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan 5:29, los que obraron el bien resucitarán para la vida. Juan 11:24, Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Ahí están las citas del Nuevo Testamento sobre la resurrección de los muertos. Bien, entonces ahora nos habla a nosotros de otras citas, ¿verdad? Ya en las cartas, Romanos 8:11, que dice, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Primera de Corintios 15:20, Cristo resucitó de entre los muertos siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Primera de Corintios 15:35 al 58. Es bastante extensa esta lectura de 1 Corintios 15 y habla San Pablo explicando en qué cuerpo vamos a resucitar.
Muy hermosa, es bueno leerla para que nos enteremos bien de qué dice aquí San Pablo. Y primera de Tesalonicenses 4:16. Primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos. Aquí se habla del arrebato, del rapto, de todo lo que mucha gente menciona mucho, el famoso rapto. Pero este rapto, ¿cuándo va a suceder? El momento de la resurrección de los muertos. No es antes del anticristo, como creen algunos hermanos, ¿verdad? Separados. No, esto va a suceder al final. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, que primero resucitarán los que murieron en Cristo y después los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos. ¿Por qué? Los que murieron en Cristo, que resuciten para la vida eterna, porque murieron como deberían morir. Sus almas serán unidas a los cuerpos. Las almas que ya están disfrutando de esa vida eterna se unirán a esos cuerpos. Por eso que dice que primero resucitarán ellos, porque ellos ya están con Cristo, y después dice que los que estén vivos serán arrebatados, porque han sido transformados, vivieron en la Nueva Jerusalén, y entonces van fuera de este mundo a participar en la vida del mundo futuro y ya en la gloria del reino de los cielos. Y dice Apocalipsis 22:13 que el mar devolvió los muertos que guardaba. Es decir, el mar que es donde estén los muertos. En este caso aquí se refiere al purgatorio, que ya no se necesitará haber un purgatorio, porque al final de la historia, al final en la venida de Cristo, en la parucía, ya no hay razón de ser del purgatorio. Todas las almas habrán pagado de alguna manera lo que tenían debido a la justicia de Dios, y entonces los muertos, dice, saldrán de allí y van a ir a la gloria, los que ya han pagado. Para juzgar vivos y muertos, esto nos dice a nosotros cuando hablamos de que del credo, que Jesús viene en gloria a juzgar vivos y muertos. Y dice el numeral 678 del Catecismo: Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cuánto lo hiciste, verdad? A ellos, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. Esto es el juicio final, que mucha gente pregunta, ¿por qué si hay un juicio particular debe haber un juicio final? Porque el juicio final es sobre la consecuencia de lo que hicimos, bueno o malo. Entonces ahí se verá la suma total de hasta dónde llegó cualquier cosa que hicimos. Si hiciste una maldad, ¿hasta dónde llegó esa maldad? Porque si fuiste condenado por esa maldad, pero todavía moriste unos 1000 años antes del fin de la historia, entonces ahí se va acumulando algo más de esa maldad. Y si hiciste un bien, un libro bueno que escribiste, una obra que fundaste, etcétera, sigue por allí en la historia y los méritos se van acumulando. Entonces ya no es para entrar al cielo o entrar al infierno, es para recibir en el cielo méritos o una corona de gloria mucho más grande que se nos dará al final. Y a los que van a la condenación eterna será un castigo adicional que se va a añadir por la maldad que se derivó como consecuencia de la obra que hicimos. Bien, entonces, ¿qué es el juicio final? Es lo que viene después de la resurrección de todos los muertos. Es la separación de los justos y los pecadores, y el decreto definitivo dado por Cristo de ir al castigo eterno o a la vida eterna. Es un decreto definitivo. Entonces dice en el 10:39, frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena.
O sea, ahí se sabe ya, después de muerto hay cosas malas que hicimos que pueden seguirse reproduciendo y eso se va acumulando. Después de muerto habrá cosas buenas que hicimos que irán produciendo más cosas buenas. Entonces ahí hay se ve las consecuencias últimas que eso produjo y vamos a recibir el premio o el castigo basado en eso. Bien, el juicio final, dice el numeral 1040, sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que la providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Qué bello, ¿verdad? Es decir, que en el juicio final veremos toda la obra que se ha realizado, ¿verdad? Y cómo la salvación fue entrando en todos los seres humanos. Y vamos a comprender esos caminos admirables que la providencia de Dios condujo todas las cosas, porque Dios todo lo tiene en control. ¿Qué pasará después del juicio final? Vi esa pregunta en un website que estaba buscando información para una homilía y hacía esa pregunta. ¿Qué pasará después del juicio final? Bueno, la Iglesia cree que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio final ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus acciones. Numeral 1059. Las almas se unirán con sus cuerpos para la salvación eterna o la condenación eterna, disfrutando en cuerpo y alma del cielo o sufriendo el castigo eterno. La muerte será destruida después del juicio final. Numeral 1052. El lugar de los muertos, purgatorio, desaparecerá después del juicio final. Apocalipsis 22:14. Nos habla de que el mar entregará a sus muertos, vimos antes. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Apocalipsis 20:11 y 2 de Pedro 3:10, sin que quedara rastro de ellos. Aquí va a pasar lo contrario que cuando venga la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén sacará a todos los muertos, a todos los malos, ¿verdad? Morirán, serán sacados de la tierra y entonces quedarán solo la gente que vive en Cristo, los que vivan acorde a la voluntad de Dios. Y en el juicio final, después del juicio final, va a ser al revés. Los buenos serán sacados de la tierra y arrebatados, ¿verdad? Será ese rapto. Y entonces los malos quedarán en ella para ser destruido todo lo que hay en ella, ¿verdad? Ese será después del juicio final. Entonces hay citas bíblicas sobre ese juicio final, sí. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles. Marcos 13:26, verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Lucas 21:27, y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Juan 5:28, llegará la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Juan 12:48, la misma palabra que yo he hablado, lo condenará en el último día. Es decir, que esto es todo lo que nos dice sobre el juicio final en la palabra de Dios. Hay otras citas aquí sobre el juicio final que es en las cartas. Entonces dice aquí 1 Corintios 15:52, cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales. Esa es la transfiguración, ¿verdad?, de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo, y aquí sí, a llevarse a todos los buenos, es decir, el rapto. Primera de Pedro 4:5, pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Primera Pedro 4:5, ¿verdad? Y Apocalipsis 22:12, entonces fueron juzgados los muertos, de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada cual según sus obras. Así es, mis hermanos, cada cual según sus obras. Y con esto termina
esta visión de hoy, este tema de hoy, que es el tema de la parusía. Y espero que esto sirva de reflexión. Cuando se está en tiempo de Adviento se habla mucho de estos temas de parusía, pero a veces se pasan por alto y no hay nadie quien le aclare a la gente, quien reflexione sobre esto. Así que espero que este video pueda aclarar muchas dudas y que ayude a que uno ponga más atención a estas lecturas en el tiempo de Adviento y interiorice más todo lo que ellas dicen y se prepare mejor para este tiempo de Adviento y para la verdadera venida de Cristo en gloria, que es el momento en que Dios quiera que va a suceder. Que Dios le bendiga, que Dios le proteja, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.